Cada vez se estrecha más el cerco sobre Kate Middleton. Ya es prácticamente una obligación que reaparezca para dar explicaciones. Al menos esto es lo que exigen algunos medios británicos y las redes sociales. Todo se ha ido de madre en los últimos días, pero ahora aparece una noticia que viene de España por parte de un periodista que dice que ha hablado con una íntima amiga de Kate Middleton y efectivamente confirma que la cosa puede ir por el camino de la salud mental, que esa sería realmente su dolencia y lo que le impediría aparecer en público. Desde luego esto contradice bastante todo lo que toda la rabieta que están haciendo algunos medios británicos intentando perpetuar el vídeo de la granja agrícola como si fuera una verdad irrefutable. En cualquier caso, es verdad que ese vídeo, y lo tengo que decir, no deja bien a Kate, porque si se la ve tan feliz, realmente podría retomar sin ningún problema sus funciones institucionales. Pero bueno, no es el caso, no venimos a hablar del vídeo, sino a esta teoría por qué no sale a dar la cara. Como digo, el periodista Iván García en el programa de Ana Rosa, Tardear, ha dado la exclusiva y bueno, pues se ha querido aclarar un poco el verdadero motivo que ha llevado a Kate Middleton a refugiarse por un tiempo en la privacidad de su casa. ¿Quién es Iván García? Bueno, Iván García, conocido a nivel internacional, entre comillas, por el reality de Georgina Rodríguez, su mejor amiga. Georgina Rodríguez, como sabéis, es la mujer de Cristiano Ronaldo y bueno, pues Iván García se codea un poco, gracias a Georgina, con gente de la alta sociedad, vamos a decir. Lo primero que he hecho, tengo que decir que a mí Iván me cae genial, que yo dudo que mienta en este sentido, pero tengo que decir que lo primero que he hecho es ver si había algún vínculo entre Georgina y Kate. En este sentido hay que decir que no se ve absolutamente nada de que tengan o exista alguna relación, más allá de los típicos artículos en los que comparan a mujeres por su look. Bueno, vamos con la información que ha dado Iván García y bueno, pues a ver un poco qué sacamos. Él cita a una amiga íntima de Kate Middleton, a la que no pone nombre, que acudiría con asiduidad a verla a su exclusivo domicilio a las afueras de Londres. Dice que ha roto su silencio con él y ha señalado en esta dirección que Kate suele hacer planes en fincas de amigos y que sus amigos la van a visitar a su casa. Que está haciendo estas salidas y visitas por su parte, pero que Casa Real simplemente no está informando y que por eso no saben cómo actuar, porque Kate al parecer estaría en rebeldía. Ella no cuenta qué va a hacer o qué no va a hacer. La Casa Real se encuentra con estos planes y en principio pues les toca reaccionar. Es decir, que está yendo Kate Middleton a su bola. Que va por libre, vamos. Yo personalmente creo que... Sigo. Dice que sabe de primera mano por lo que está pasando la princesa de Gales. Dice, está bien de la dolencia, tranquila. Dice, es un tema tabú del que no habla con sus amigos, pero se está recuperando. Su gran problema no es médico, sino de índole sentimental o mental. Está muy delgada por su dolencia, pero lo que le preocupa es el plano sentimental. La frase que me ha trasladado esta amiga sobre Kate es demoledora. Esto lo dice Iván. Es una frase que dice cualquiera cuando le han sido infiel. Rose Hambury, el comunicado. Esto está motivando esa vida oculta. Dice que no está preparada para asumir una vida pública en estos momentos. Y las redes sociales pues han ardido. Primero, a ver, yo lo tengo que decir, yo a este chico sí le doy credibilidad. Nunca se le ha pillado en una mentira, ni inventarse una noticia. Es de lo poquito bueno que tienen en ese programa. Y en este sentido, bueno, pues me quito el sombrero por la información que ha conseguido. Yo particularmente sí le doy credibilidad. Ahora, esto se ha ido de madre, porque ahora tenemos unos medios de uñas prácticamente apuntalando la versión del vídeo de Kate Middleton y todo lo que se salga de ahí es mentira.
En su momento ya quisieron desmentir a Concha Calleja, una de las pocas voces autorizadas, porque aquí hay que decir que en los medios de España, excepto algunas excepciones, como digo, incluso yo que sé, Nando Escribano, y también la gente del programa de Cantizano, pues el resto han llegado tarde y mal, ¿no? Y están contando las cosas como les da la gana. Claro, luego se quejan, dicen, no, es que nosotros no hemos dicho esto. Ay, ¿a qué me recuerda eso, por cierto? Pues sí lo habéis dicho y es un problema. En este caso, quien han querido pronunciar la expresión trastorno bipolar no ha sido Iván García y sí han sido las redes sociales. En este sentido, como todo lo han relacionado con infidelidades, con problemas en el matrimonio, con las adicciones de William, directamente, implícitamente han señalando desde ese programa a Rose Hambury, y las redes sociales pues es oír infidelidad entre Kate y William, y todos tenemos ya en la mente a la marquesa de Cholmondeley o Cholmondeley. Bueno, esta gente no se explica por qué Rose Hambury no sale a la palestra, más allá del comunicado que ha mandado de los abogados, en los que tampoco anuncia nada, es decir, ella ha cogido a los abogados, oye, decir que esto es mentira y ya está, porque no va de la mano con Kensington Palace, con su amiga, en mayúsculas, como lo han querido poner algunos medios, Kate Middleton, y decir, aquí no ha pasado nada. Ojo, es que ya llevan 10 años, porque la cosa entre Rose y William habría empezado en 2014, se calentó en 2017, que es cuando Kate Middleton se huele un poco el percal. En 2019 William tiene que utilizar la Super Injection para parar informaciones sobre ese tema, y ahora, bueno, pues con todo lo que rodea a los príncipes de Gales, era cuestión de tiempo que se despertara este tema. Sentimiento royal, sentimiento british. Yo he leído un artículo de un medio latinoamericano, pero que opera a nivel internacional, que decía un poco cómo las mujeres de la familia Windsor terminaban finalmente, bueno, pues con problemas de este tipo, ¿no? De salud mental. Lo vimos en Lady Di, lo vimos en Meghan Markle, en Sarah Ferguson, e incluso, bueno, pues ahora parece que en Kate Middleton. El tema de la bipolaridad no es algo que aparezca de la noche a la mañana y porque sí. Se pueden dar una serie de circunstancias tan fuertes que tu cabeza, tu mente, no sea capaz de resolver o equilibrar todos los pensamientos que algunas veces intoxican y otras veces simplemente abruman. En este sentido, bueno, pues la verdad, puede causar una serie de fobias importantes, incluso contradictorias y complementarias a la vez, que bueno, pues que pueden dejar a una persona con diferentes, o sea, de ese trastorno de la bipolaridad pueden saltar a otros trastornos, como pueda ser la depresión o la ansiedad. ¿Pasa algo porque sea bipolar? No, evidentemente entendemos que va a estar cuidada, entendemos. Pero bueno, yo personalmente no tiraría tanto por la bipolaridad, porque al fin y al cabo para mucha gente todavía esa palabra supone un estigma por el hecho de que se relaciona más con la locura, con cambia de carácter de una manera, y no es así. Bueno, quienes tengáis a gente cercana podéis entender que esa enfermedad pues no es tanto, no va tanto en ese sentido. Como digo, yo no dudo de la versión de Iván García, pero sí dudo un poco de la versión de la amiga, ¿no? Que de repente, oye, que no quiere salir de casa, pero a las fincas de los amigos sí. Que no quiere retomar los eventos de la agenda real, pero que sí acude a fiestas con amigos, a dejarse ver y a ser hermética sobre su dolencia. Me parece una auténtica frivolidad. Personalmente creo que se da mucho esto de las apariencias en Reino Unido y que todo quizás tenga que ver un poco con esta propia fuente y su manera de darse importancia. Por lo que sabemos es que no hemos tenido, más allá del vídeo, más allá de las fotos que han salido,
a las que todavía podemos poner un poco en cuarentena, no existe ninguna información más de Kate. El propio William ha ido a los eventos como si nada, simplemente diciendo que ojalá estuviese mi mujer aquí, porque esto le encanta, porque esto tal, porque esto cual, intentando dar naturalidad. Pero bueno, yo creo que en este sentido todos los caminos apuntan a Roma. Y cuando digo Roma, digo la capital de las adicciones, de las infidelidades y de los problemas matrimoniales. A partir de ahí, porque yo eso hasta cierto punto lo puedo ver normal, es decir, tú no estás bien con tu pareja, te divorcias. En este caso puedo entender que sea más complejo, pero complejo al punto de provocarte una propia enfermedad, porque claro, esto de la bipolaridad no es lo más fuerte que se ha dicho. Tenemos que recordar que se ha hablado de intentos de suicidio, de embarazo fallido, de que ella descubrió cositas o montó un pollo o se lo montaron a ella, violencia doméstica en esas fechas decembrinas, en fin, teorías hay, como digo, para todos los gustos, pero bueno, que me hace gracia personalmente, pues eso, que digan desde algunos medios, hombre, es que no es conveniente hablar de la salud de Kate Middleton, de la salud mental. Ah, bueno, entonces pues nada, engañamos con el tema de la cirugía abdominal programada, que ya ha habido periodistas que gracias al Photogate, como se han puesto rabiosos, periodistas británicos que han dicho que lo de la cirugía abdominal programada es una auténtica pamema que se inventó simplemente la Casa Real. O sea que vamos a poner las cosas en su sitio. Esta información, yo no sé qué os parece. Yo, como digo, le doy credibilidad. Le doy credibilidad a la fuente, es decir, a Iván García. Ahora, todo como muy decorado, como para dar una versión que es un tanto rara y que tampoco termina de decir exactamente qué le pasa a Kate Middleton. Lo de la bipolaridad la han puesto medios externos, pero bueno, también puede ser una posibilidad. Yo, bueno, aquí estaría atento a estos movimientos de falsa bandera, que no sé si intentan distraer el foco o realmente crear una mala imagen de la propia princesa de Gales, a la par por encima de la de su marido y de los reyes actuales, Carlos y Camila. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, apoyar al canal, más vídeos aquí y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.